Esto me pasó cuando yo y mi amiga Karina estábamos desesperadas por encontrar un trabajo decente, de esos que te dejan dinero sin tener que rogarle a nadie. Yo me llamo Valeria y en ese tiempo vivíamos en México, en una zona donde todos se conocen y donde cualquier gasto se siente como una piedra en la espalda. Karina y yo no éramos de andar en problemas. Éramos de esas que se levantan temprano, mandan solicitudes por WhatsApp, preguntan en grupos de Facebook, se paran en locales a dejar papeles y al final del día regresan a casa con las manos vacías, cansadas y con la misma frase: mañana sale algo. Lo peor era que sí salían oportunidades, pero casi todas venían con condiciones raras. En entrevistas te decían que la imagen importa, que hay que ser amables, que hay que ir arregladitas. Y aunque el trabajo era para atender un local o contestar llamadas, siempre había un tono que no cuadraba. Karina se enojaba rápido y yo trataba de mantener la calma, pero por dentro ya traía un nudo constante. Teníamos cuentas, teníamos necesidad y teníamos esa idea tonta de que si nos esforzábamos lo suficiente, algo se iba a acomodar. Una noche nos invitaron a una fiesta. No era un antro fino, era de esas reuniones donde ponen música fuerte, venden vasos y la gente llega por amigos de amigos. Al principio no queríamos ir. Yo traía sueño y Karina traía coraje por una entrevista que salió mal. Pero también está ese momento en que dices: vamos, aunque sea para despejarnos. Fuimos con ropa normal, sin exagerar, y llegamos temprano. Ahí fue donde lo conocimos. Era un hombre bien presentado, de esos que hablan con calma y te miran como si estuvieran midiendo algo. Camisa fajada, reloj, perfume. No se veía como los típicos que andan buscando bronca. Se acercó con una sonrisa educada, como si ya nos hubiera visto antes. Dijo que trabajaba con una agencia que llevaba chicas a eventos, exposiciones, promociones fuera del estado. No nos lo dijo de golpe como oferta, lo fue soltando como conversación. Que había trabajo, que se pagaba bien, que era por imagen, que era formal. Yo pensé que era la típica plática de alguien presumiendo. Karina, en cambio, se enganchó porque tenía oído para ese tipo de promesas. Le preguntó cuánto pagaban. El hombre no se asustó, al contrario, como que ya traía respuestas listas. Nos dijo una cifra que para nosotras sonaba grande, sobre todo si era por evento. Dijo que el transporte y hospedaje iban incluidos, que todo era con contrato, que había seguridad, que la agencia cuidaba a las chicas porque trabajaban con marcas y no podían arriesgarse. Luego sacó una tarjeta blanca con un logo sencillo, un nombre de agencia y un número de WhatsApp. Nos la puso en la mano con confianza, como si fuera algo normal. Escríbanme mañana, les doy informes. Ahorita aquí no, para que no anden hablando de más. Esa frase me hizo un ruido pequeño en la cabeza, pero lo ignoré. Karina estaba contenta. Yo solo guardé la tarjeta en la bolsa. Al día siguiente, Karina le escribió. Yo estaba con ella, viendo cómo armaba el mensaje, cuidando las palabras, como si por escribir bien le fueran a dar el trabajo. El hombre respondió rápido. Nos mandó una ubicación para una oficina y dijo que había últimos lugares para una expo fuera. Que si de verdad nos interesaba, que fuéramos ese mismo día a una entrevista. Ahí apareció la primera bandera roja, la prisa. Todo era para allá, como si el mundo se acabara si no íbamos esa tarde. Karina lo vio como oportunidad. Yo lo vi como presión, pero fuimos. Porque la necesidad pesa más que la intuición cuando traes el bolsillo vacío. La oficina estaba en una zona que no era de lujo, pero tampoco fea. Un edificio con locales abajo, un letrero discreto y un pasillo que olía a desinfectante barato.
Entramos y había un escritorio, una chica tomando notas y un licenciado que hablaba formal. Había hojas impresas, una lista pegada en la pared y 2 o 3 chicas sentadas esperando. Eso, la verdad, nos bajó un poco la desconfianza. Karina me apretó el brazo como diciendo, ¿ves? Yo intenté relajarme. Nos hicieron llenar un formulario con datos personales, nombre completo, teléfono, contacto de emergencia. Nos pidieron una foto de identificación para el registro y una foto de rostro para el perfil. Yo pregunté para qué. El licenciado sonrió y dijo que era protocolo, que si íbamos a viajar tenían que tener todo en regla. Nos dijo que no nos preocupáramos, que el perfil que se mostraba a los clientes era sin datos, solo imagen. Karina preguntó por el pago. Le dijeron que se pagaba al finalizar el evento, en efectivo, y que por seguridad no se manejaban depósitos previos. Otra bandera roja, pero otra vez. Lo dijeron con tono tan profesional que lo disfrazaron de regla normal. A mí me incomodó, pero Karina estaba segura de que era así porque ya era serio. Luego nos pasaron a una sala más grande, donde había más chicas. Ahí fue cuando vi que no éramos 2 o 3, eran muchas. Algunas de distintos estilos, distintas edades adultas, de distintos acentos. Unas se veían emocionadas, otras calladas. Había una que no dejaba de mirar el teléfono, como esperando permiso para contestar algo. Y había otra que no paraba de preguntar si podían avisar en su casa. Nadie le respondía directo, solo le decían, al rato. La agencia armó algo que parecía para darnos confianza. Una reunión informativa. Nos dijeron que era normal que hubiera nervios, que por eso iban a explicar todo. Hablaron de la expo como si fuera un gran evento. Dijeron que ya había transporte apartado para un grupo de 20, que todo estaba coordinado. Incluso mencionaron que algunas familias estaban al tanto. En ese momento, llegaron 2 señores con cara de papás y una señora que decía ser tía de una chica. Saludaron, hablaron de lo buena oportunidad que era. Yo vi a Karina y sentí cómo se le bajó la tensión. Parecía armado, pero era un armado inteligente, de esos que te empujan a confiar porque ves adultos respaldando. Nos dieron supuestos contratos. Yo leí rápido. Eran hojas con letras chiquitas, frases generales, nombres de eventos. No era un contrato como tal, pero se parecía lo suficiente para tranquilizar a alguien sin experiencia. Nos dijeron que al día siguiente salíamos temprano. Nos dieron hora y punto de reunión. Esa noche yo no dormí bien. No era miedo claro, era una incomodidad. Le dije a Karina que algo no me cuadraba, que estaba raro eso de la prisa, lo de las fotos, lo de que todo se manejaba por seguridad. Karina me dijo que yo siempre veía lo malo, que era normal, que así se manejaban las agencias, que si no aprovechábamos nos íbamos a quedar igual. A la mañana siguiente llegamos al punto. Ya había una van estacionada, vidrios polarizados, un tipo con lista en mano, marcando nombres. Nos pidió identificación para el check-in. Varias se la dieron sin pensar. Cuando me tocó a mí, dudé. El tipo me dijo, es requisito. Me la quitó y la guardó en una carpeta. Luego pidió celulares para el registro de salida, según para que no se pierdan y para que no estén publicando ubicación por seguridad. Ahí vi a Karina tragarse el miedo. Me volteó a ver y su mirada ya no era de emoción, era de, ya estamos aquí. Algunas chicas preguntaron si podían avisar a su familia. Les dijeron que más adelante, cuando hubiera señal en carretera. Una se negó a entregar el celular. El encargado se le acercó, le habló bajito y al final ella lo entregó con la cara blanca. No vi qué le dijo, pero vi cómo le cambió el cuerpo.
Subimos. Nos sentamos juntas. La van arrancó. Al principio el trayecto parecía normal. Calles, tráfico, salida a carretera. Pero con el paso de los minutos, el ambiente se fue cerrando. Nadie hablaba fuerte. Solo se escuchaba el motor y una música bajita que no alcanzaba a tapar el silencio. Yo intentaba ver por la ventana, pero el polarizado apenas dejaba distinguir. Empezaron las paradas. Paradas raras. No de baño normal en una gasolinera con gente. Eran paradas rápidas, como para recoger algo o alguien y luego seguir. En una de esas subió otro hombre, serio, que no saludó. Se sentó adelante y se quedó mirando la lista. Yo le susurré a Karina que quería bajarme. Ella me dijo que aguantara, que seguro ya íbamos cerca. Pero yo ya sentía ese frío en el estómago, ese que no es de aire acondicionado, sino de intuición. Varias chicas empezaron a llorar en silencio. Otras solo miraban el piso. Una preguntó fuerte: ¿a dónde vamos? Nadie le contestó claro. Le dijeron: ya merito. Pasaron horas. Yo perdí la noción. Cuando por fin nos bajaron, no era ninguna expo. No había anuncios, no había gente entrando, no había stands. Era un lugar apartado, con bardas altas y una entrada vigilada. El encargado nos pidió que formáramos. Varias empezaron a decir que eso no era lo acordado, que querían sus celulares, que querían hablar con sus familias. Ahí se acabó el tono amable. El hombre que venía adelante dio un paso y dijo, seco, sin explicar, como si fuera una orden de rutina: aquí ya no deciden ustedes. Y en ese momento, con la garganta apretada y la mano de Karina temblando en la mía, entendí que esa tarjeta no era un trabajo. Era una trampa. Nos metieron por una puerta angosta y en cuanto cruzamos, el ambiente cambió como si hubiéramos entrado a otro mundo. Adentro no había nada de expo, no había stands, ni gente llegando, ni música bonita. Era un lugar cerrado, frío, con pasillos y puertas. La van se quedó afuera y la entrada se cerró con seguro. Varias empezaron a gritar que nos regresaran las cosas, que todo era un engaño. Yo también grité. Karina se me pegó al brazo con fuerza, como si así pudiera evitar que nos separaran. El hombre que nos habló seco no discutió, no explicó. Solo dio señales con la mano y aparecieron otros dos, como si ya estuvieran esperando la orden. Nos hicieron caminar hasta un cuarto grande donde ya había colchonetas y sillas viejas. Ahí fue cuando vi que no éramos solo las que veníamos en la van. Había más chicas, algunas sentadas con la mirada perdida, otras acostadas, otras abrazándose. En total, fácil éramos unas 20. Unas venían arregladas, otras ya no. Unas tenían ropa prestada, otras traían la misma desde el viaje. Ese detalle me pegó. No era un evento que acaba ese día. Era un lugar donde la gente se quedaba. Karina preguntó por nuestros celulares. Se lo dijo a uno que parecía encargado. Él sonrió como si le hubiera dado risa una pregunta infantil y respondió que aquí no se necesitaban. Yo le pedí mi identificación. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba guardado por seguridad. Esa palabra la usaban para todo, como si con decirla pudieran borrar lo que estaban haciendo. Al principio varias nos negamos a cooperar. Hubo llanto, súplicas, promesas, coraje. Algunas decían que su mamá estaba enferma, otras que tenían hijos, otras que era su primer día buscando trabajo. Nadie escuchó. Solo repetían lo mismo, que no nos hiciéramos las difíciles, que si trabajábamos bien, podíamos ganarnos ciertas cosas, que si nos portábamos tranquilas, habría formas de comunicarnos.
Todo lo decían como si fuera un reglamento, como si ya lo hubieran repetido 1000 veces. Esa primera noche fue un choque total, no por un solo momento, sino por la suma de todo. La puerta con seguro, la ausencia de nuestras cosas, el silencio raro, el hecho de que nadie fuera a llegar a rescatarnos, porque ni siquiera sabían dónde estábamos. Karina se sentó en una esquina y temblaba. Yo me acerqué y la abracé, pero sentí que yo también temblaba. Intenté hacer memoria de la ruta, de las vueltas, de las paradas, pero todo se mezclaba. Y ahí entendí por qué nos quitaron los celulares desde el principio, para que no quedara rastro. Con los días se instaló una rutina que no era vida, era sobrevivir. Nos movían en horarios, nos hablaban con órdenes, nos cambiaban de cuarto, nos revisaban. Lo que nos pedían hacer era de ese tipo de trabajo del que, bueno, ya sabes qué tipo de cosas te ponen a hacer. Y aquí no hacía falta describirlo para entenderlo. Bastaba con ver las caras de las chicas cuando regresaban. Bastaba con el cansancio, con el modo en que se quedaban sentadas mirando un punto fijo, como si se les hubiera apagado algo. Karina y yo aguantábamos juntas, siempre juntas, porque separadas sabíamos que nos rompían más fácil. A veces nos daban la esperanza como carnada. Si cooperan, se pueden comunicar. Si se portan bien, puede haber un recado. Y una se agarra de eso porque es lo único que te conecta con el mundo. Hubo ocasiones en que nos hicieron grabar mensajes cortos o escribir recados, cosas que parecían tranquilizadoras. Luego nos enterábamos de que a algunas familias les llegaban versiones que no eran nuestras, que se fueron con el novio, que se fueron por trabajo y no querían ser buscadas, que andaban bien. A una chica de otro estado, su familia empezó a buscarla en serio. A la semana ya no la vimos. Dijeron que la reubicarían. Nadie preguntó más, porque preguntar traía consecuencias. Pasaron años así. Las chicas se iban perdiendo. Un día estabas con una que se llamaba Alma, al otro día ya no estaba. Una semana tenías a una de Veracruz que contaba chistes bajito para no llorar y luego desaparecía. Algunas no volvían a cruzarse con nosotras. A Karina y a mí nos movían de un lado a otro, como si fuéramos paquetes. Y con cada cambio, el miedo se renovaba, porque no sabías si el siguiente lugar era peor o si ahí te quedabas sin verla a ella. Yo me aferraba a Karina. Me aferraba a su presencia como si fuera la última prueba de que todavía era yo. En la noche, cuando por fin había silencio, ella me hablaba al oído. Aguanta, ¿vale? No nos van a tener aquí para siempre. Y yo le respondía sí, aunque por dentro no estaba segura de nada. Cuando llegamos a los 27, ya no contaba fechas exactas, pero lo supe por una conversación que escuché. Decían que ya estaba grande, como si mi vida fuera una ficha con caducidad. Ese mismo mes nos tocó otro traslado. Nos subieron a un vehículo junto a otras chicas. Iban nerviosos, como con prisa. Yo pensé que era uno de esos cambios para despistar, porque había movimientos raros con familias buscando a algunas. El camino era carretera. Recuerdo el sonido constante de llantas y el cuerpo adolorido por estar sentada tiesa. En un momento, sin aviso, todo se sacudió. Un golpe fuerte, un impacto, un frenazo, el mundo volteándose por segundos. No vi bien qué pasó. Solo sentí el caos, gritos de hombres, puertas abriéndose, aire frío entrando. Luego sirenas, luces y esa sensación de estar flotando medio consciente. Desperté en un hospital. Lo supe por el olor, por los pasos, por las voces.
Tenía una pesadez en el cuerpo y una presión rara en la pierna. Intenté moverme y el dolor me subió como electricidad. Volteé buscando a Karina con desesperación. La vi en otra camilla, más allá, pálida, con los ojos cerrados. Había otras chicas también. Algunas lloraban, otras solo respiraban rápido. A mí me dieron ganas de gritar por ayuda, por un doctor, por la policía, por cualquiera. Pero antes de que pudiera entender la situación, llegaron ellos. Los que mandaban se movieron rápido. Empezaron a hablar con personal del hospital como si fueran familiares, como si fueran responsables. Yo alcancé a escuchar palabras sueltas. Pagado, privacidad, no dar nombres, no reportar. Lo decían con una seguridad enfermiza, como si el dinero abriera puertas. Un doctor o una enfermera intentó preguntar algo, y uno de ellos respondió con calma, sonriendo, como quien ya resolvió el trámite. Yo sentí el pánico subir. Quise levantarme, pero no pude. Miré mi pierna, y ahí fue cuando entendí que algo estaba mal de verdad. Mi pierna derecha ya no estaba. El golpe me había dejado marcada para siempre, y en medio de ese horror apareció algo que no esperaba. Por primera vez, vi en los ojos de esos hombres una especie de fastidio, como si yo me hubiera convertido en un problema. Escuché a uno decir, ya no sirve, así, sin más. Y el otro contestó, entonces que se encarguen. No dijeron liquidar, no dijeron nada explícito, pero yo entendí perfecto. Me lo dijeron como si hablaran de tirar algo a la basura. Esa misma noche, uno de los encargados menores, un tipo que no se veía tan importante, entró al cuarto donde yo estaba. Traía esa mirada de quien viene con una tarea. Me habló bajito, fingiendo amabilidad. Me dijo que me iba a mover a otro lugar. Yo asentí como si cooperara, pero por dentro ya estaba pensando rápido, porque si me movían, me borraban. Y yo no quería desaparecer como las otras. Aproveché un momento en que entró una guardia de seguridad del hospital, una mujer que venía revisando algo. Le susurré lo que pude sin sonar loca, que no eran mis familiares, que me tenían retenida, que ese hombre venía por mí. La guardia me miró primero con duda, pero luego vio mi cara, vio el miedo real y se quedó seria. Me dijo que no hablara más, que se calmara y salió. Minutos después, entraron 2 policías con personal del hospital. No hicieron escándalo, solo se plantaron ahí, preguntaron nombres, pidieron documentos. El encargado se tensó. Intentó hablar como si tuviera control, como si fuera familiar. Pero los policías lo separaron y lo cuestionaron. Yo no vi todo, pero escuché cómo su voz empezó a quebrarse. Uno de los policías pidió que cerraran la puerta, que nadie entrara sin autorización. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, esperando que en cualquier momento volvieran por mí. Pensaba en Karina, en dónde estaba, en si también la iban a mover, en si la red ya la había sacado del hospital. Yo trataba de preguntar por ella, pero me decían que estaban revisando. No me daban detalles, como si cuidaran que yo no me quebrara ahí mismo. Al día siguiente me cambiaron de cuarto y me pusieron bajo resguardo. Me preguntaron cosas. Yo decía lo que podía sin meterme en un hoyo más profundo, porque también sabía que esas personas no eran fáciles. No era una historia simple de denuncio y listo. Era una red que se movía con dinero, con contactos, con rutas. Y yo era una mujer sin una pierna, sin papeles, sin celular, sin vida anterior. Con el paso de los días, entendí otra cosa. Al verme así,
Al quedar marcada por el accidente, los que mandaban me soltaron. No porque tuvieran compasión, sino porque ya no les convenía arriesgarse por mí. Yo me convertí en un estorbo, un error que mejor borrarían de su memoria. Y eso, aunque suene horrible, fue lo que me salvó. Un policía fue el que más me ayudó. No voy a pintar romance de película. Fue ayuda real. Trámites, resguardo, moverme con cuidado, no confiar en cualquiera. Con el tiempo me sostuvo cuando yo ya no podía sola. Y con el tiempo, mi vida empezó a rehacerse en pedazos. Aprendí a caminar de otra forma. Aprendí a respirar sin sentir que alguien iba a abrir la puerta. Pero Karina no salió conmigo. Yo sigo con cuidado. No digo nombres, no digo lugares exactos. No me muevo como antes. Y aún así, con ese mismo policía y con gente que sabe trabajar sin hacer ruido, seguimos buscando señales. No para jugar a héroes, sino porque yo vi a Karina ahí, porque yo la abracé en ese lugar, porque yo sé que todavía puede estar viva. Yo salí por un accidente. Ella no. Y eso es lo único que me persigue todos los días. Esto me pasó cuando yo era joven, por ahí de los años 70. No digo que yo haya sido valiente ni que no me asustara fácil. Al contrario. En esas calles uno aprende a leer a la gente rápido, a notar cuando alguien viene tomado, cuando alguien trae malas intenciones, cuando conviene cambiarse de lado. Y aún así, esa noche, por más colmillo que yo creyera tener, me tocó algo que no se parece a nada. En ese tiempo las cosas eran distintas. Había cantinas que desde temprano ya tenían vida, humo pegado al techo, música vieja saliendo de una bocina cansada, vasos chocando, carcajadas que se escuchaban hasta la esquina. Yo me ponía cerca, en un lugar donde pasaba gente, donde la luz de los postes alcanzaba aunque fuera poquito. Ese día, desde que llegué, noté algo raro por una razón simple. Ninguna de mis conocidas apareció. No era normal. Siempre, aunque fuera tarde, una o dos se asomaban, se saludaba de lejos, se cuidaban entre todas. Esa noche no vi a nadie. Me quedé con la idea de que quizá habían tenido broncas, o que se fueron a otro lado, o que alguien las había jalado antes. Yo no pregunté. Pensé, bueno, si está lleno, me va a ir mejor. Y sí, la cantina estaba a reventar. Desde donde yo estaba se oían risas y pláticas por encima de la música. Se oían sillas arrastrándose, monedas, pasos entrando y saliendo. Era el ruido de un lugar vivo, de esos que te hacen sentir acompañada aunque estés sola afuera. Yo me acomodé el vestido, me recargué en la pared y me quedé mirando el ir y venir. No era una noche tranquila, pero tampoco se sentía peligrosa. Era un movimiento normal, de fin de día. A ratos me llegaba el olor a alcohol, a comida grasosa, a cigarro. Yo estaba con la cabeza en lo de siempre, hacer lo mío y regresarme sin problemas. Hasta que pasó. Fue como si alguien hubiera bajado una palanca invisible. De un segundo a otro, la cantina se quedó muda. No es una forma de hablar. No es que bajó el volumen. No. Se cortó. Se apagó todo el sonido. Como si el aire se hubiera quedado vacío. Ni música, ni risas, ni pasos. Nada. Al principio pensé que tal vez se fue la luz adentro, o que alguien se peleó y todos se quedaron callados. Pero no escuché ni un ni un cálmense, ni un golpe. Nada que explicara ese silencio. Y lo peor fue lo que me hizo sentir el cuerpo.
Se me erizó la piel de los brazos, como si me hubiera pasado una corriente. Me apretó el estómago. Sentí presión en los oídos, como cuando te sumerges en agua y de pronto todo suena lejos. Yo me quedé quieta, con la respiración chiquita, tratando de entender. Y entonces escuché un silbido de hombre, fuerte, con una tonada que no era alegre ni casual. Era un silbido largo, seguro, como si el que lo hacía supiera exactamente a quién buscaba. Me puso los pelos de punta. No era de esos silbidos que te avientan los borrachos. Esto era otra cosa. Era como un llamado. El silbido se volvió a escuchar, más cerca, y luego otra vez. Cada vez más cerca. Yo quise moverme. De verdad quise. Quise dar un paso hacia la luz o hacia la puerta, o al menos girar para ver. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo peor. Mi cuerpo no me respondía. No era que me doliera algo. Era como si de repente me hubieran amarrado por dentro. Podía sentir mi corazón golpeándome el pecho. Podía sentir el aire entrando y saliendo, pero mis piernas se quedaron clavadas. Mi garganta se secó. Intenté decir, ¿quién anda ahí?, aunque fuera bajito. No me salió nada. Abrí la boca y no salió voz. Me entró un miedo frío, de esos que no te hacen correr, te dejan tiesa. En mi cabeza yo me estaba gritando a mí misma que me moviera, que no me quedara, que buscara a alguien. Y mi cuerpo, nada. El silbido ya estaba casi encima. Yo alcancé a ver una figura acercándose desde la parte donde la luz de los postes no pegaba bien. Un hombre. Traía sombrero, de esos de campo, de ala ancha. No lo iluminaban las lámparas como a los demás. La luz parecía rodearlo sin tocarlo. Yo veía el contorno, el sombrero, los hombros, el paso lento. No corría, no se apresuraba. Venía como si el camino ya le perteneciera. Y lo más extraño es que, aunque afuera había gente pasando en otras calles, en mi pedazo de mundo no había nadie. No escuchaba a nadie, no veía a nadie moverse. Era como si la cantina, la esquina y yo hubiéramos quedado aisladas en un lugar aparte. El hombre siguió avanzando a pocos metros. A cada paso, el aire se sentía más pesado. Yo no podía ni tragar saliva. Sentía que se me humedecían los ojos, no de llanto, sino de puro terror. Quise cerrar los ojos para no verlo, pero tampoco pude. Me quedé mirándolo a la fuerza, como si esa cosa me tuviera la cara apuntando hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la luz por fin le tocó un poco el rostro. No completo, solo un pedazo. Y fue ahí donde me quebré por dentro, donde deberían estar sus ojos. Había oscuridad, no sombras normales, no ojos oscuros. Era como si fueran huecos sin fondo, cuencas negras que no reflejaban nada. A mí se me fue el aire. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo, pero seguía consciente, atrapada. Él levantó una mano. No rápido, no agresivo. Despacio, como si supiera que yo no podía huir. Yo intenté gritar con todo lo que me quedaba. Intenté mover un dedo, lo que fuera, nada. La mano se acercó a mí y me tocó. Y en el instante en que su piel rozó la mía, todo se apagó. No vi la calle, no vi la cantina, no vi la luz. Se fue el mundo completo, negro total. Volví en mí con un sabor amargo en la boca y la cara pegada a algo frío. Al principio no entendía dónde estaba. Escuchaba voces encima de mí, como si vinieran de lejos, y sentía manos jalándome de los brazos. Alguien decía mi nombre,
o tal vez no era mi nombre. Solo me llamaban Oye, Oye. Me ardía la piel. Me dolían los hombros y las piernas como si me hubieran aventado contra el suelo. Cuando por fin abrí bien los ojos, vi lámparas arriba, caras borrosas, gente amontonada. La cantina ya no estaba muda. Había ruido otra vez, como si nunca hubiera pasado nada. Uno de los hombres me echó agua en la cara. Otro me sostenía la cabeza para que no me pegara con la banqueta. Una señora me tapó con un rebozo sin preguntarme. Yo quise incorporarme, pero el cuerpo no me dio. Me miré como pude. Traía el vestido maltratado, sucio, como si me hubieran arrastrado. Tenía los brazos marcados y el cuerpo lleno de dolor. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si me habían movido, si me habían cargado, si yo sola había caminado y me caí. No tenía memoria entre el momento del toque y ese instante en el suelo. Pregunté qué había pasado. Me salieron palabras raras, cortadas. Uno dijo que me habían encontrado tirada cerca de la esquina, como desvanecida. Otro aseguró que me habían visto perder el sentido de repente. Un tercero, que venía de la cantina, juró que nadie se había metido conmigo, que ahí nadie vio nada. Y mientras me hablaban, yo buscaba con la mirada la figura del sombrero. No vi a nadie. Me ayudaron a sentarme. Yo seguía temblando, no de frío, sino de un susto que no se me acomodaba en el cuerpo. Quise señalar hacia donde lo vi venir. Quise decir, ahí estaba, venía de allá, pero cuando miré ese lado, solo vi la calle normal, la luz amarilla de los postes y sombra común. Nada raro, nada fuera de lugar. Cuando pude hablar mejor, les conté lo del silencio. Les dije que de un momento a otro se apagó todo. La música, las risas, el ambiente. Les dije que escuché un silbido y que vi al hombre acercándose, que no pude moverme, que sentí que el cuerpo se me quedó duro y que cuando me tocó, todo se fue a negro. No tardaron en reaccionar como reacciona la gente. Unos se rieron bajito, como si yo estuviera inventando para llamar la atención. Otros se callaron. Hubo quien se persignó. Un cantinero salió a ver y dijo que adentro nunca se había cortado el ruido, que no había pasado nada, que esa cantina había estado igual toda la noche. Eso me desesperó, porque yo sabía lo que sentí. El corte fue real. Para mí, el mundo se detuvo. La noticia se corrió rápido, como se corrían todas las cosas en ese tiempo. En un par de días ya había versiones de sobra. Que si un hombre me había seguido, que si yo me había metido donde no debía, que si alguien me había querido asustar. Yo lo conté tal cual, sin adornos, pero cada quien le puso lo suyo. Fue entonces cuando salió el nombre que a mí me dio más miedo que las burlas. Alguien dijo que quizá me había rondado el brujo del monte. Lo dijo una persona mayor, de esas que conocen historias viejas y no las cuentan por convivir. No explicó mucho. Solo dijo que a veces se aparecía cerca de las cantinas, en noches con demasiada gente, y que su forma de avisar era esa. Primero el silencio, luego el llamado. Yo no discutí. No me interesaba convencer a nadie. Yo solo quería entender cómo una calle llena podía quedarse vacía para mí. Cómo la cantina podía estar normal mientras yo estaba parada en medio de un silencio imposible. Nadie pudo darme una respuesta. Me ayudaron a llegar a un cuarto donde me quedaba a veces. Una señora me limpió la cara y me revisó lo básico. No fui al hospital. En esos años muchas cosas se resolvían en silencio, sin dejar rastro. Estuve días adolorida,
Me costaba moverme y me costaba dormir. No porque estuviera traumada, como dicen ahora, sino porque en cuanto cerraba los ojos, volvía a sentir esa mano y el apagón. Después, hice lo único que pude hacer. Seguí con mi vida. Me recuperé como se recupera una cuando no tiene opción. Volví a la calle, volví al trabajo, pero no regresé a esa esquina. No discutí con nadie, no busqué pruebas, no pregunté más. El rumor siguió su camino y yo seguí el mío. Ahí terminó todo.